Los tres programas han demostrado una capacidad de análisis interesante en materia de la lógica, de la coherencia. Esta pregunta es si el modelo de gestión tiene que ver o no con los resultados que alcanza el programa, y esto me parece que no se ha demostrado entonces lo que decía en clase a raíz de un estudio que hice hace muchos años en la universidad. Si el modelo de gestión puede ser vertical o oligárquico, puede ser un modelo de gestión selectivo, ¿no? O un modelo de gestión representativo, pero no se sabe si alguno de ellos tiene una relación directa con el resultado positivo o no. Los modelos son variados. Un modelo oligárquico puede ser relaciones positivos o negativos, un modelo representativo también, positivos o negativos. Entonces, seguimos todavía con la pregunta, ¿no? ¿Qué otros factores influyen para que un programa social como el que hemos estudiado en estos 15 casos tenga resultados o no? Hay factores internos, factores externos, múltiples factores. Entonces no hay una sola causalidad, una sola razón, y por eso la pregunta que decía, ¿es cierto eso que las capacidades de gestión influyen o no influyen en los resultados? Yo pondría todavía en signo de interrogación, ¿no? Si eso realmente es un factor que explica de manera significativa. Hay otros factores mucho más fuertes probablemente que la prueba de gestión que influyen en los resultados de un programa o proyecto. Bien, vamos a empezar ahora a invitar a los grupos a que respondan las preguntas. Vamos a pasar por Caliwarma, por favor, que pasen adelante. Y por favor, las personas que tengan más preguntas, sobre todo por el último proyecto muy interesante, el proyecto Jóvenes a la Obra, si lo pueden presentar. Y empezamos con Harry Warman, sigue Beca 18 y terminaríamos con Jóvenes a la Obra. Bueno, vamos a iniciar las respuestas. A mí me toca un poco resolver las preguntas sobre el tema de la cogestión. Hemos tenido 4 preguntas relacionadas a la cogestión y como son todas muy similares y apuntan casi a lo mismo, a la misma preocupación, las voy a responder todas en simultáneo. Sí, primero, solo una precisión, que la compañera mencionaba que Beca 18 es programa de Ollanta, y efectivamente así lo es, y Jalibarma es programa de Nariño, ¿es cierto? Entonces, ahí creo que sí tiene mayor peso. Y en temas de la cogestión, regresando a la cogestión de Jalibarma, nosotros como grupo, porque en varias de las preguntas hemos sentido un poco de que tal vez hemos dado la impresión de que no valoramos el esfuerzo porque un programa social tenga una estrategia cogestionada. Nosotros como grupo efectivamente sí creemos que la cogestión es a lo que se tiene que apuntar, no siempre, pero sí en algunos espacios sí, ¿no? Y creemos también, por lo tanto, que la participación no solo de los padres, sino de la escuela, de gobiernos regionales y de redes de salud son realmente positivas en el programa. ¿Cuál es el problema? Es que la cogestión no puede simplemente plasmarse en el documento cuando las condiciones sociales, culturales y capacidades no están al mismo nivel que las responsabilidades le demandan. Ese es el problema, esa es la preocupación y esa es la crítica que como grupo le teníamos a la estrategia de cogestión de Jaliwarma. Nosotros, conversando con el profesor, ¿no?, para la primera revisión del documento, le planteamos que Jaliwarma, a diferencia tal vez de otros programas sociales, tiene instrumentos de gestión bastante interesantes, ¿no?, que en el documento se plantea, además de las críticas que se han realizado al organigrama y otros temas del proceso, pero que efectivamente como documentos están bastante bien planteados. Sin embargo, ya en las visitas de campo y en las entrevistas nos hemos dado con la no grata sorpresa de que efectivamente los padres de familia no están participando, padres de familia que no están capacitados y que lamentablemente Jaliwarma, siendo ya julio, aún no implementa un sistema contundente, fuerte, que vaya dirigido a solucionar estos temas, ¿no? Contraloría, como les mencioné, ha identificado una serie de supuestos de riesgos que presenta el programa. Yo leí algunos, pero hay otros, que es empaque y envases no herméticos, distribución inoportuna de raciones, inadecuado ambiente para el almacenamiento, falta de entrega de raciones alimentarias. Casi todas las que están identificadas por Contraloría
En casi todas interviene el Comité de Alimentación Escolar, en casi todas. En algunas con el 100% de responsabilidad y en otras con un poco menos, pero en todas, sin duda, el Comité de Alimentación Escolar tenía una función que cumplir y no la ha realizado. Y como grupo sí nos preocupa de que todo eso tengamos como respuesta que no es responsabilidad de Jaliwarma, sino que la responsabilidad es del padre o del director, que además que no fue capacitado, que además que no hay comités de alimentación escolar en todos los colegios, además asuman una responsabilidad y Jaliwarma no la tenga, ¿no? El ex jefe de PRONA, Freddy Hinojosa, nos mencionaba de que esa era una de las críticas que él como ex funcionario de PRONA tenía. PRONA sí asumía responsabilidad, con todas las dificultades que tenía. PRONA sí despedía a trabajadores si es que había una mala compra, ¿no? Tal vez no lo que debería, pero sí lo hacía. Jaliwarma no. Y es más, Freddy Hinojosa decía, ¿no? Jaliwarma se ha triplicado o quintuplicado el presupuesto para desayunos de alimentación escolar y el PRONA tenía un presupuesto realmente pequeño, e incluso en sueldos, ¿no es cierto? Entonces, no queremos decir con esto de que Jaliwarma debe desaparecer y que regrese el PRONA, de ninguna manera. Creemos de que Jaliwarma tiene aspectos recontra positivos, súper potentes, pero que precisamente estos hallazgos que hemos encontrado en la estrategia de cogestión, esperamos que de alguna manera el programa los pueda solucionar. En una de las preguntas nos piden un poco de qué recomendaciones daríamos para que la cogestión funcione. La cogestión es un reto que tiene el Estado y es un reto no solo del Estado, sino de la sociedad civil también, ¿no es cierto? Desde cambiar las estructuras burocráticas, marcos legales, hasta poner el énfasis en sociedad civil de asumir como ciudadanos derechos y deberes que nos correspondan. Así que es un camino largo por recorrer, pero creemos que sí que Jaliwarma tiene una responsabilidad inmediata que asumir, constante y debe ser prioritaria. Solamente complementando una de las preguntas que debían colocado por ahí, Karina, había una que era múltiple, nos decían acerca de la responsabilidad que tienen los colegios. En la visita que nosotros hicimos al colegio de Villa María del Triunfo, hallamos de que la gestión y el liderazgo de la directora fue muy importante. ¿Por qué? Nos citó un ejemplo, un par de ejemplos en realidad, pero un ejemplo fundamental fue que, por ejemplo, los desayunos no estaban llegando al inicio a la hora adecuada o a la hora indicada, y ella tuvo que gestionar ante la coordinadora de Lima Metropolitana, no ante la monitora porque nunca tuvo el apoyo, para que el desayuno y los proveedores lo enviaran más temprano. Entonces ella nos dice, si yo no hago eso, va a pasar lo que pasaba en el otro colegio, un colegio aledaño, que ella también visita, y un colegio donde los desayunos llegaban a las 9:30 de la mañana y llegaban en pésimas condiciones, los envases de Quaker sin tapa, con las moscas merodeando por el lugar, con posibilidades de que los chicos se puedan enfermar por contaminación. Entonces el liderazgo del colegio es muy importante en ello, y la estrategia, si bien la estrategia de Jaliwarma, si bien lo incorpora como un elemento importante, no se le está dando el debido empoderamiento, ¿no? Y ahí creo que eso respondería a esa pregunta. Nos preguntan también sobre el tema de este colegio, si se puede identificar si se ha dirigido a niños que cumplen con todas sus vacunas. Bueno, en realidad el programa no tiene como función el seguimiento de salud, pero lo que sí podemos decir es que recientemente se ha incorporado en la articulación del programa al Ministerio de Salud, al MINSA, con dos aspectos fundamentales, que es la incorporación de los beneficiarios del programa, de todos los niños al CIS, y también en exámenes periódicos sobre anemia, esto como una forma de complementar. Pero también recientemente ha habido un acuerdo entre ministerios, tanto del MIDIS como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda, para verificar los colegios que no tienen agua y saneamiento. Hay colegios, el 60% de los colegios nacionales del país no cuentan con ese servicio fundamental, y como saben, los desayunos se reparten en los colegios. Imagínense cómo se están repartiendo si no tienen las condiciones de higiene adecuadas. Entonces, eso es un tema que ya se está trabajando, que es positivo, pero todo se está implementando sobre la marcha. A la siguiente pregunta, ¿se pudo averiguar qué cantidad de beneficiarios existen a nivel nacional?
Bien, como se mencionó en la exposición, actualmente el número de escuelas beneficiarias que ha llegado al programa es cerca de 27.000, pero lo que está proyectado para el presente año es más de 47.000 a nivel nacional. Y en cuanto al número de beneficiarios de niñas y niños, pretende llegar a más de 2 millones, más de 2 millones y medio justamente. Lamentablemente, como se mencionaba, es un programa bastante ambicioso y carece de algunos aspectos que debería mejorar para que justamente esta operativización pueda ser más cercana y acelerar el tema de los procesos. Bueno, acá hay una pregunta. Mencionaron la división de trabajo como cuello de botella. Entonces, ¿qué opinan con respecto a los perfiles profesionales de las convocatorias del programa, principalmente para el personal de campo? Bueno, como hemos podido observar en el organigrama, las unidades territoriales no tienen una división de trabajo legalmente. Lo hemos armado nosotros con información de las unidades territoriales y ellos nos comentan que han tenido personal insuficiente justamente para implementar el programa. Es por ello que no se ha hecho la transferencia del componente educativo y de la sensibilización a los colegios y padres de familia. Actualmente Jaliwarma va a cambiar su manual de operaciones, así como el manual del comité de compras, ¿no?, donde están haciendo todas las correcciones respectivas, ¿no?, de acuerdo a lo que se ha podido observar y obtener de las reuniones periódicas con los jefes territoriales. Sí, hemos visto la página y yo sí veo realmente que el perfil que se está buscando ahora se está adecuando a las necesidades profesionales que se requieren para mejorar la implementación del programa y conseguir los objetivos adecuados. Bien, muchas gracias. Gracias, un aplauso para... Bueno, visitamos ahora. Muchas gracias a mis compañeras, amigas, estudiantes de... Al igual invitamos a la beca 18. Si hay alguna pregunta para el grupo de jóvenes a la obra, por favor, si pueden hacernos pasar la hojita. Muy bien, para el grupo de jóvenes a la obra, preguntas. Entonces, invitamos a la beca 18 a responder las preguntas respectivas. A ver, bueno, creo que la pregunta en general para todos los expositores es sobre la congestión. Veamos. En beca 18, viendo por sectores, ¿no? Tenemos la participación de actores de la esfera pública, por supuesto, desde el PRONAVEC, ¿no? Tenemos el PRONAVEC, las universidades públicas, las instituciones públicas, las UGELES, como los actores principales desde el sector público, es decir, desde el Estado, ¿ok? Luego, tenemos al sector privado representado principalmente por las universidades que desde este año han entrado a tallar de manera contundente, los institutos privados también, el IPA, el Cibertec, etcétera, por si no los mencionamos, y también las aseguradoras, de una manera muy activa y muy determinada, repetimos, sobre todo desde este año 2013. Asimismo, la sociedad civil está representada en los comités de validación, en las localidades, aquellas donde se necesita garantía de los jóvenes, participan incluso ONGs dando una especie de garantía social de que ese joven está en situación de pobreza. Ese es un mecanismo que se utilizaba sobre todo cuando el CISFO no llegaba, ¿no? Hemos visto uno de los cuellos de botella que existen tanto en este programa como en los otros, es que el CISFO no tiene un padrón suficientemente confiable, ha mejorado muchísimo su cobertura este año, pero era necesaria una garantía un poco mayor, por tanto se apelaba hasta el cura de los pueblos para que esto fuese así. Entonces, ¿que existe participación de sociedad civil? Sí. ¿De la esfera privada? Sí. Sin embargo, si nos atenemos a lo que en el curso nosotros hemos aprendido como cogestión, es decir, responsabilidades compartidas en pleno, pues no. ¿No? O sea, de esa manera, entendiendo la cogestión así en estricto sensu, no existiría en beca 18 cogestión. Lo que existe es participación de todos los sectores, eso sí, y una mayor disposición de la participación sin llevar al participacionismo, ¿no? Para hablar un poco en términos de Kanaka.
Entonces, la mística, la visión de Beca 18 es la misma que del Pronavec, porque si bien fue creado como un programa, no es asumido desde esta segunda gestión como un programa en sí, lo que le facilita la gestión en realidad, porque le permite tener procesos más flexibles, reactivos, concentrados, como hemos dicho hace un momento, en las cabezas que sí tienen una relación directa con el señor presidente, a diferencia de los otros programas, donde la señora primera dama presidenta es la que brilla. Solo primera dama. Bueno, en todo caso, Beca 18 es un programa que pretende la participación de las distintas esferas, sí, pero en el análisis estricto, pues no es una cogestión como nosotros entenderíamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a ver, hay otra pregunta aquí sobre con qué indicador se puede afirmar que el acceso a la educación superior está determinado por la condición de pobreza. Bueno, existen estudios desde hace décadas que demuestran que la movilidad social, el principal factor de movilidad social en el Perú, en América Latina y en el mundo entero, es el acceso a la educación superior. Si queremos remitirnos a nuestra realidad, la Católica, la Pacífico, GRADE, el IEP, etcétera, podemos dar una gran lista del Consejo Nacional de Educación, el mismo Ministerio de Educación, tienen sendas investigaciones que muestran con relaciones econométricas, con variables, con indicadores, en fin, con todo una gran bibliografía, que es la educación superior el principal elemento para el acceso a la movilidad social. De hecho, me acuerdo que hace unos 15 años en esta facultad, en este salón, se lanzó un libro muy bonito de Juan Anción y Patti Ames, llamado La educación, la mejor herencia, hace muchos años, que demostraba cómo las familias de un barrio popular de Lima, me parece que el Cono Sur, apuestan por la educación como la principal herencia para los jóvenes. A partir de allí, es una investigación cualitativa, bueno, se hicieron muchísimas investigaciones, tanto en Lima como a nivel nacional. Entonces, sí, es el acceso a la educación superior el principal elemento conocido para salir de la condición de pobreza extrema. Sí, es esta pregunta. ¿Se me escucha de acá? Ahora se me escuchan ya. Para responder un poquito, para completar un poco la pregunta que hicieron, esta de qué manera o con qué indicador se puede ver que acceder a la educación superior genera movilización social. Bueno, yo soy médico de formación, soy investigador en salud pública, por ahí. Se puede hacer un modelo de regresión, un modelo Logit, donde puedes poner, por ejemplo, dentro de tus variables independientes sería lo que es matrícula, y de tus variables dependientes podrías poner el tema de pobreza monetaria, ¿no? La encuesta nacional de hogares nos brinda información para esto, para hacer modelos, y puedes controlarlo por sexo, por ruralidad, etcétera. Esto no es algo rayado, pues en realidad hace 3 años se hizo durante el gobierno anterior por gente del CIUC, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, para promover el tema de crédito educativo. Entonces justamente hacían eso. Yo con un grupo de investigación que tengo, analizamos toda la data que tiene NAO y hicimos proyecciones, retroproyecciones, digamos así, para más o menos analizar la coyuntura de los últimos 25 años de cómo el sistema educativo a nivel de sus diversos estratos puede impactar sobre el nivel de pobreza. Y encontramos una cosa interesante, ¿no? Más o menos desde el 85 hasta 95, el único mecanismo de movilización social era la educación superior. La educación básica no tenía ningún impacto, o sea, tú podías ir a la escuela primaria o no podías ir, y esto no necesariamente garantizaba que que no seas pobre. Pero a partir del 95 sí se genera un cambio, y la curva es bien bonita, eso lo estamos hablando para un paper. Y se genera un cambio de verdad, o sea, a partir del 95, probablemente por toda la coyuntura política, por todo el mismo auge del Perú como tal, la educación a todos los niveles sí genera un efecto de movilización social. O sea, la conclusión más grande de eso es que siempre, en los últimos 25 años, completando un poco la información que comenta Beatriz desde el punto de vista más
más cualitativo, cuantitativa se puede demostrar que la educación es superior, el acceso a educación superior, ya técnica, pero sobre todo universitaria, son mecanismos fehacientes de movilización social. Sí. A ver, ¿ahí? Hola. ¿Sí? Ok. Completando eso. Hola. Bueno, en Asia, hace un momento yo quería hablar un poquito de eso al principio de la sesión. Asia, por ejemplo, tiene una expansión de clases medias hasta el 36%, ¿no? Es un boom. Bueno, demográficamente son mucho más que nosotros, efectivamente. Y la sostenibilidad de esa clase media está asegurada justamente porque se basa en inserción adecuada al mercado laboral por calificación profesional. Regresando un poquito al ejemplo del libro hace un momento, en aquel libro se muestra cómo no importa que haya culminado una persona de educación secundaria, porque eso cualitativamente no significa una inserción adecuada en el mercado laboral, solo si hay una profesionalización técnica o profesional, y este libro hace 15 años, me parece, o más de 10 de hecho, es que se consigue una inserción, un cambio. Estamos hablando de hace más de una década. Hoy en día, eso con mucha más razón, porque el empleo formal ha aumentado, la demanda de técnicos también, en base al crecimiento económico, el modelo, etc. Ahora, un aspecto interesante de esto es que no solamente pensemos en el tema de becas, ¿no? O sea, esto hay que pensarlo un poquito más grande. Uno de los fenómenos que todavía falta en Perú es el tema del crédito educativo. Ustedes han visto PRONAVEC, que se llama Programa Nacional de Crédito y Beca, ¿no? De beca y crédito educativo. Pero ese crédito educativo no es crédito educativo, eso es cualquier cosa menos un crédito educativo. Es un crédito es un crédito, simplemente, pero no es crédito educativo. O sea, ¿dónde se ha visto que el crédito educativo es que yo te presto la plata y al mes te empiezo a cobrar como si te prestara para que te compres un carro? La educación no puede verse de esa forma. Entonces, yo creo que es interesante, al margen de Beca 18, es interesante que se haya generado por primera vez en la historia una coyuntura con mucho respaldo político para que se ponga en la agenda el tema de la educación. Y si, por ejemplo, en el mediano o largo plazo se piensa implementar un programa de crédito educativo, que yo creo que sería la estrategia, ¿no? Porque la beca se come a sí misma. El crédito, sin embargo, es un mecanismo que no necesariamente puede pasar por el mecanismo de focalización, porque hasta donde yo sé, bueno, desconozco bastante y eso me da bastante alivio, la focalización no ha probado en ningún lugar ser un instrumento que alivie la pobreza, ¿no? O sea, que cambia a un país de no pobre a pobre. No simplemente es un instrumento de dominación. Bueno, acá dice, ¿por qué negar la oportunidad a un provinciano rural de estudiar en la PUC, en la Pacífico, en la Cayetano? Bueno, justamente porque históricamente las condiciones de este país se han dado para negarle la posibilidad de ese tipo de gente. Una iniciativa como Beca 18 cambia eso. El algoritmo de selección de los beneficiarios le da más puntaje a los rurales, le da más puntaje a los provincianos, y en ningún caso incluye el costo de la institución. Entonces esto es interesante, ¿no? Porque cuando hemos visitado, por ejemplo, el programa, hay mucha gente que va a quejarse, ¿no? Porque bueno, 25.000 postulantes, 13.000 ingresantes y 5.000 becarios te deja fuera pues 8.000 jóvenes insatisfechos, y todos con un nivel académico, digamos, moderado, porque para poder postular tienes que tener más de 14 de colegio. Ok, entonces hay mucha de esta gente. Y al entrar y salir del programa, bueno, entran como que con un estado así de angustia, de cólera, o sea, ¿por qué no me dieron la beca, no? Etcétera. Pero al momento de salir como que salen más calmados. La explicación es simple, ¿no? O sea, al parecer se les informa, primero que no es el programa el que decide quién es becado o no, sino que hay otras instancias, como por ejemplo el CISPO, que es lo que principalmente la principal barrera. Y segundo, ¿qué es? O sea, tú recibiste una beca, o sea, habías ingresado a Senati. Ok, no has recibido la beca, pero todavía reúne las condiciones. El año que viene puedes presentarte a otra institución que no sea Senati. Y ese yo creo que es otro fenómeno también que es interesante a la luz de Beca 18, ¿no? Que es la necesidad de implementar un sistema de información para todos los jóvenes que salen de la educación secundaria sobre cuál es la rentabilidad de las carreras en este país y cuál es el efecto positivo que puede tener una institución frente a otra. O sea, la calidad educativa no es un tema de Beca 18, Beca 18 es un pretexto mediante el cual
se está dando, metiendo un montón de gente que probablemente nunca iba a pensar en ingresar a la universidad, se les está poniendo en la universidad. Pero no vamos a culpar a Beca 18 que las universidades no estén preparadas para generar un clima institucional de interculturalidad, que las instituciones no estén preparadas para generar los profesionales que necesita ese país. O sea, pero es interesante que justamente por primera vez estamos discutiendo eso. O sea, y al margen de que sea Nadine o sea Ollanta, es interesante esta forma, digamos, de gestión que tiene el programa, un poco centralizado, porque eso le da un respaldo político trascendental, que puede, yo creo que marcaría, y sería una, no me atrevería a decir una respuesta, pero sí una iniciativa de respuesta a la pregunta esa de ¿qué hace que un programa o un proyecto tenga resultados? O sea, definitivamente pues tiene que ver con la organización interna, porque si pones a una tira de gente que no sabe ni dónde está parada, ya no esperes llegar a buen sitio, ¿no? Pero también va por otro lado el tema de detrás, ¿quién está detrás? Por ejemplo, hace un tiempo yo hice una evaluación del plan estratégico para desaparecer la tuberculosis. Lamentablemente soy médico, ¿no? Entonces me llaman para eso y el plan estratégico para desaparecer la tuberculosis, o sea, no tiene, se han elaborado como 100 indicadores de los cuales ni uno se puede medir. Al final la conclusión de la evaluación era tiene que ser solamente 20 indicadores, porque las otras cosas no se pueden medir. Nunca hicieron una línea de base. O sea, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a desaparecer la tuberculosis? Definitivamente yo no creo, ¿eh? O sea, y dicen, pero ¿por qué no desaparece? Acá está la gente del Ministerio de Trabajo, está la gente del MINSA, está la gente del Ministerio de Educación, está la gente... Ok, está la gente, pero no están los decisores políticos. Y lamentablemente este país no está estructurado para que estén los representantes y no los decisores políticos. Cuando el decisor político no está, eso no va. Eso es lo que yo creo. Este programa tiene un gran apoyo político, insistimos, ya mencionamos de dónde viene. Eso garantiza el presupuesto hasta el 2016. Y de ahí la pregunta, ¿y la sostenibilidad? ¿Y si la voluntad política cambia? Debido a nuestra cultura política cortoplacista, el programa corre riesgo sin duda. Entonces, antes de que la voluntad política se acabe o cambie de manos, debería ser posible que se genere estrategias de sostenibilidad de presupuesto, que en este momento no los tiene, ¿no? Es un presupuesto abierto, dado. Están intentando desarrollar estrategias para incorporar a la empresa privada y la sociedad civil que garantice que el programa Beca 18 continúe. Pero por lo pronto es utopía y teoría. Yo no dudo de la capacidad que hemos percibido de los cuadros técnicos del programa, pero por ahora sigue siendo una idea. ¿Ya? Una de las propuestas que se tiene justamente eso es el tema de crédito educativo, ¿no? Ese es un tema. Lo otro está en que cómo despolitizar una necesidad social inherente a un país como el nuestro, porque ya está politizado esto. O sea, el video que ustedes vieron, eso no lo hace Beca 18, eso lo hace la PCM. No es casualidad que se hace Cajamarca. Okay. O sea, si queremos hablar en un ambiente, digamos, de discusión, ok, discutamos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo despolitizarlo? ¿O cómo hacer para que no se politice malamente? ¿No? Porque una reunión salió en un noticiario, por ejemplo, que un candidato presidencial, actualmente, ¿no? Específicamente este tipo Acuña, ¿no? Sale diciendo, si yo gano la presidencia, Beca 18 va a tener el triple de becas. Ese es justamente el problema, ¿no? La Universidad del Pacífico elaboró toda una propuesta con financiamiento de la Unión Europea para crear el programa de crédito educativo en este país. Se trabajó, se eligió las instituciones, se eligió a los jóvenes que iban a ser beneficiarios, se elaboró cuáles deberían ser las carreras que daban justamente rentabilidad para que en 5 años los egresados estén en condiciones de pagar. Se hizo todo un modelo lindísimo. El profesor Arret estuvo ahí, el profesor Yamada, el profesor Castro. Finalmente, cuando hacen la propuesta durante el gobierno anterior, simplemente todo lo técnico se lo pasaron por encima y dijeron, un programa de crédito educativo y tiene 70 beneficiarios, beca. ¿Y dónde está el análisis, la tasa de interés? Beca. Y eso se llamó beca bicentenario, ¿no? Y no hay ningún tipo de... O sea, ahorita la beca bicentenario ya perdió un cuarto de la gente que estuvo en la beca.
porque los requisitos que se exigen para una beca de ese tipo no están ni probados ni validados. Entonces, ese es el miedo que, al menos yo como digamos, individuo, ¿no?, que por ahí intenta pensar algunas cosas, tengo de un programa tan interesante como Beca 18. La solución que se está planteando al interior del programa es, por un lado, la inserción de estructuras de poder político que trasciendan el gobierno actual, ¿no? Por ejemplo, la inserción del Banco Mundial, la inserción del BID, ¿no?, puede darle una sostenibilidad que ya pues escapa de la voluntad política de un gobierno. Y lo otro estaría en justamente la creación y la esperanza que el programa Pronavec se independice del ministerio, de un ministerio estatal, ¿no?, del Estado, ¿no? Y se cree una suerte de OPD que subsista al mismo tiempo con una oficina de crédito, realmente crédito educativo, y por otro lado con una oficina que reciba financiamiento directo de organismos cooperantes y de empresas a través de responsabilidad social. Pero eso es algo que recién se está pensando, o sea, y bueno... A ver, como para cerrar, y tomando este tema, en los antecedentes, al inicio de nuestra exposición, mencionamos las anteriores entidades del Estado encargadas de dar crédito educativo. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que el esfuerzo que hace Beca 18 y los cuadros técnicos por incidir en la justicia de dar las becas a quien deba tener una beca, o sea, los jóvenes en situación de pobreza, de 18 a 23 años, etc., pero sobre todo la meritocracia, o sea, el talento que deben tener y deben probar, es sin precedentes. Los anteriores gobiernos, por decirlo así, otorgaban las becas directamente por el carnet político. Eso lo hemos encontrado ahora haciendo la revisión de antecedentes, ¿no? Uno a los hijos de los apristas, otro a los hijos de los populistas. Directamente lo hemos encontrado, yo no lo sabía, lo he aprendido en esta investigación. Ahora no hay carnet, además, bueno, digamos que no hay cuadros políticos del Partido Nacionalista, de ninguna manera. Se trata de meritocracia. Y en ese sentido, en este momento de la primera parte del proceso de Beca 18, se está cumpliendo, en nuestra opinión, con ese objetivo. Vamos a ver qué pasa en los próximos años y de ahí conversamos. Gracias. Bueno, vamos a invitar al botón rojo para que termine con una pequeña fortalecimiento de un tema que quieren poner el grupo Jóvenes a la Obra y terminamos y continuamos el evento. Sí, vamos a ser muy breves porque vemos que ya todos estamos cansados. El programa Jóvenes a la Obra demuestra 3 cosas puntuales: el contar con infraestructura, el contar con presupuesto, no te da éxito si tienes una mala gestión, ¿no? Están las necesidades por parte de la sociedad y están las salidas que debe tener este programa sumamente claras, pero no se genera impacto. El hecho de haber ampliado la cobertura a jóvenes de 15 hasta 29 años, en primer lugar, no ha garantizado que los jóvenes menores de edad tengan acceso a trabajo, porque las empresas no apuestan por contratarlos. Bien, yo por mi parte, 2 puntos claves. Uno, fortaleciendo lo que mi compañera ha dicho, más que nada desde el punto de vista del área de emprendimiento, ¿no? Si bien es cierto, el programa está destinado para que los jóvenes se inserten y sobre todo aquellos que están desempleados, en pobreza extrema, no es solo insertarlos y ya, sino empoderarlos y hacerlos productivos. Y si queremos que sean productivos a corto, mediano, largo plazo, es darles una herramienta que los empodere y ellos solos puedan generar su autoempleo, y no dependiendo de una empresa, de repente temporalmente, pero no siempre, por lo menos para que hagan una línea de carrera puede ser. Pero eso no va a ser toda la vida y no les genera protagonismo. Por otro lado, el punto que no se trató y que hemos estado buscando información respecto a los datos de discapacidad, o sea, inserción en personas con discapacidad, ha sido casi nulo. Se menciona, pero no se menciona cantidad, ni nada por el estilo, ni gráficos, ni nada. Yo tengo una experiencia que tuve en la ONG donde laboro, que tuvimos un proyecto con los CEPROS, con los centros técnicos productivos,
en el cual a través de la educación inclusiva se becaba también a un porcentaje de alumnos con discapacidad, incluso con personas que tenían algún trastorno mental leve, por así decirlo, y que eran controlados a través de las familias. Se sabía que tenían un control dentro de un hospital de modo ambulatorio, pero que estaban controlados y que no generaban ningún problema dentro del CEPRO, porque ese era el mayor temor para los demás alumnos que están en condiciones, por así decirlo, normales, ¿no? Que no tienen ningún trastorno, ¿no? Pero era una oportunidad para que los chicos puedan, en cursos prácticos, puedan aprender algo y a corto o mediano plazo generar sus propios ingresos, como encontramos casos de jóvenes que ingresaban a pastelería, a manualidades, y en menos de 6 meses ellos solitos iban y vendían sus productos en un espacio, ya sea en el mercado, o alquilaban un espacio solo un momento, ambulatoriamente, o acompañados de un familiar responsable que los pueda acompañar. Pero ellos mismos ya sabían que tenían que, de lo que han estudiado, de lo que han aprendido, podían valerse por sí mismos. Incluso el aspecto de estar dentro del centro técnico productivo, con personas que no tienen la misma limitación que ellos, les permitía la socialización, lo cual, a mi entender, ya les quita ese término de discapacidad, porque veías logros a nivel de sociabilidad bastante importantes que les permite desenvolverse con mayor naturalidad y que podría utilizarse como estrategia también para trabajar este problema con los jóvenes de discapacidad e insertarlos laboralmente. Gracias. Bueno, quiero clausurar el evento a nombre de la magíster Marcela Chueca, que hoy día venía a clausurar, lamentablemente no pudo venir por problemas de salud. A nombre de ella quiero clausurar el evento, pero quisiera hacer una reflexión chiquita, nomás de un minuto. Cuando empezamos el curso de Fundamento de Ingeniería Social, les dije a los estudiantes que me interesaba que no solamente leyeran unos libros, dieran un examen, hicieran unos controles, etcétera, etcétera, sino que además investigaran un caso real de gestión, donde vieran la teoría y la práctica confrontada. ¿En qué medida lo que estamos leyendo refleja esta práctica? Pero además, los estudiantes son de maestría, y lo bueno de la maestría en el Perú es que vienen con experiencia, no son gente que recién empezó a ver qué es gestión, no, ya han gestionado, tienen mucha experiencia. Por eso el ser de maestría es muy enriquecedor. A mí, para menos, es enormemente enriquecedor porque me permite debatir, discutir con mis estudiantes sus experiencias, que son muy ricas y que se ha demostrado ahora y en las sesiones anteriores cuánto uno aprende si capitalizamos el esfuerzo de estudiantes y profesores como un equipo, como una comunidad de aprendizaje, y la cantidad de información que tengo en los estudios es enorme. Los 15 casos van a ser puestos en la biblioteca de la maestría. El proyecto es ahorita colgar las exposiciones en la página web de la maestría con los PPTs, y lo que vamos a hacer en adelante es una pequeña publicación con los estudiantes que quieran entrar a trabajar estos textos y lograr una publicación atractiva ya para el mundo académico hacia afuera. Y eso va a ser un trabajo también voluntario de los que quieran participar, pero por lo pronto debo decir que estoy enormemente contento con vamos a decir, digo compartido, ¿no? Porque ustedes estaban con miedo, y yo también tenía miedo, que puede pasar acá adelante, pobre que recién, cachimbos de maestría, ¿no? Pero no, yo la verdad es que estoy feliz, muy contento de estos experimentos que se me ocurren a veces durmiendo, me despierto, voy a hacer eso, digo a veces. Y porque pienso siempre, ¿no? Cómo hacer los cursos atractivos, interesantes, desafiantes. Y he sentido que he podido captar la motivación mayor de mis estudiantes cuando han pasado acá. No se imaginan cómo se han esforzado. Yo realmente aprecio mucho ese esfuerzo y aprecio mucho su compromiso con el conocimiento. Estamos en el mundo académico, tenemos que producir conocimiento, información relevante, que ojalá que ya lo hemos puesto en un seminario así, ojalá que a fin de año, el próximo año, una publicación estemos inaugurando acá como estudiantes de la maestría. Yo quiero que sea así. Muchas gracias y felicitaciones a los chicos, chicas que participaron de este evento. Y a ustedes bienvenidos a escucharlo.